Un cordial saludo de parte de las iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis, deseándoles la paz y la bendición de Dios sobre sus vidas. Esta semana estaremos tratando Lo adoramos por lo que Él es. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores, y el tema está basado en el libro de Levítico, capítulo 13, versículo del 1 al 8. La lepra era tratada con seriedad debido a que era una enfermedad muy terrible, pero también es una ilustración dramática del pecado y de la manera que opera espiritualmente en los seres humanos. De eso nos está hablando allí esos versículos, de qué debían hacer los sacerdotes cuando las personas tenían lepra. El signo característico de la lepra es una mancha o punto muerto llamado anestesia. Esta mancha se encuentra casi en todas las personas que tienen lepra y en esa mancha se hace la prueba con un alfiler para comprobar el dolor, o también se aplica agua caliente o fría para saber si la persona puede diferenciar entre el calor y el frío. De igual manera sucede con el pecado. Quien lo practica pierde el sentido que está pecando o que algo anda mal en su vida. Para contraer la lepra hay que estar en contacto directo con el leproso o con su ropa. Una persona que practica el pecado procura que otro se contagie de lo que él está haciendo. Aunque actualmente no se considera una enfermedad hereditaria, los bebés de las madres leprosas se separan antes de los 4 meses de ella para que no sufran contagio. En Deuteronomio, capítulo 5, versículo del 9 al 10, nos dice que el castigo del pecado o la maldad de los padres visitará a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. La lepra afecta toda la superficie de la piel y del cuerpo y algunos nervios. El pecado afecta las partes más profundas del alma. La lepra es mutilante. A menudo destruye los dedos de las manos y de los pies, la nariz, las cuerdas vocales y los ojos. El pecado mutila en el ser humano la fe, la confianza y la esperanza en Dios. La lepra destruye el cuerpo, el pecado destruye el alma. La lepra es una enfermedad del ser humano, por eso no se ha encontrado un suero o vacuna. El pecado es una enfermedad del ser humano. La lepra se contrae en la infancia, pero los síntomas aparecen en la pubertad o más tarde. El pecado está causando mayor estrago en nuestros jóvenes y niños. La lepra endurece la piel, le quita vida, la sensación, y la piel suele ser más gruesa, dura y floja, y con una sensación muy peculiar. El pecado endurece nuestro corazón. Sin embargo, si venimos a Jesús, Él dice que nos dará un corazón nuevo, de carne y sensible a su voz. Son muy pocos los casos de lepra que se han podido curar, y para esto hay que detectar la enfermedad a tiempo, en sus comienzos. El pecado también es curado por la sangre de Cristo. En cuanto detectemos que hemos dejado de orar, que hemos empezado a desobedecer su palabra y nos alejamos de Él, encontramos una solución. ¿En dónde? En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La ceguera es común en las personas que tienen lepra, ya que se paralizan los músculos de la cara y se paraliza el nervio facial. Así es el pecado, trae ceguera en el ser humano. Ceguera espiritual. Por eso, cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús y él se convierte, el Señor Jesús le dice:
Quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Es un mandato que Jesús le está dando a Pablo para que él hable a las personas y se conviertan de sus malos caminos. Y le sigue diciendo, ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú le abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios le perdonará su pecado. Así serán parte del santo pueblo de Dios. En algunos casos, las personas que padecen lepra padecen un cadáver, pierden expresión en el rostro. Aparte de todo esto, tenían que estar aislados. El pecado nos convierte en un triste cadáver y nos aleja, nos aísla de Dios. Pero en Efesios capítulo 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conformes a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él sanó a varios leprosos, pero hubo un momento en que Él sanó a 10 leprosos y Él solamente les puso una condición para ser sanados, obedecer a las instrucciones, a las palabras que Él le acababa de dar. Al igual sucede con el pecado. La manera que debemos erradicarlo de nuestras vidas es obedeciendo a la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, pues Él dice que Él empezó la buena obra en nosotros y la va a completar hasta el final. Solo uno de ellos se regresó a darle alabanza y gracias a Jesús. Durante mucho tiempo fue esclavo de esa enfermedad desagradable y repulsiva que lo tenía muerto en vida. Al igual que el pecado esclaviza al ser humano y está muerto en sus pecados y delitos, haciendo que su vida sea desagradable y repulsiva. Cuando el leproso fue sanado, su actitud fue dar alabanza y acción de gracias, lo que muestra que cuando hay pecado en una persona, le impide adorar a Dios por lo que Él es, su Salvador, su sanador y su libertador. Es hora de revisar si somos unos verdaderos adoradores en nuestro estilo de vida, si somos agradecidos por lo que Jesús hizo, o si hay alguna mancha de pecado que nos impida adorarle por lo que Él es, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él amó a los leprosos, Él los tocaba, Él se acercaba a ellos, los sanaba y les daba esperanza cuando no tenían. Él amó tanto a la humanidad que por medio de su sangre lavó sus pecados, los limpió y los quitó. Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. Quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. Oremos juntos. Padre Celestial, en esta mañana reconozco que el pecado me ha alejado de ti. Por eso me cuesta adorarte. Por eso me cuesta reconocer quién eres, lo grande que eres y todo lo que has hecho en mi vida, todo lo que has hecho por mí, tanto que entregaste a tu único Hijo para lavar mis pecados, para limpiarlos, para perdonarlos y para quitar toda mi maldad. Te pido perdón por haber estado lejos de ti y por no ser un adorador en espíritu y en verdad. Hoy te pido que perdones mis pecados, que entres a mi vida y que tu Santo Espíritu me ayude a ser un adorador como tú esperas de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.